Esto, como lo estaba diciendo mi papá, es una nueva serie que vamos a comenzar a platicar, pero que yo creo que de nueva no tiene nada, porque es un hilo que hemos ido siguiendo y que vamos a seguir platicando. Lo que se va a introducir es un poquito más de entendimiento de cómo funcionan, cómo Dios estableció las cosas y cómo funcionan las cosas y cómo al que le conviene aprender y hacer las cosas de esa manera es a ti. Porque te voy a decir algo que Dios me dijo en mi corazón, no audiblemente, pero en mi corazón Dios me dijo hace tiempo. Me dice, Ramón, si yo voy a dejar que gente vaya al infierno, porque eso no es algo, no es un secreto. Si tú lees el spoiler del libro, al último, te puede decir a lo que pasa al último. Es una gran victoria, pero nos enseña la Biblia cosas duras también, a lo mejor de entender, sin embargo no dejan de ser ciertas. No porque tú no las entiendas, significa que no sean ciertas. Y por lo mismo que no las entendemos y que no queremos ver a gente sufrir, claro, nadie lo quiere en sus 5 sentidos, empezamos a formar a un Dios a nuestra semejanza, ¿verdad? Empezamos a decir, no, es que no puede ser que exista un Dios que sea así. Sin embargo, yo quiero que sepas que pudo haber existido el Dios más terrible que te pudieras imaginar y no hubiera dejado de ser verdad. Bueno, gracias a Dios que Dios no es así. Dios es bueno, Dios es, él es el estándar de bondad, Él es bueno. Pero pudo haber no sido. Sea como sea que Dios hubiera Él querido ser, no refuta la verdad de que existe. ¿Ok? Entonces mucha gente, esto es una de las principales refutaciones que escucho, es que cómo va a existir un Dios si hay tanta maldad en el mundo. Y yo lo primero que les digo es que puede haber la peor de las maldades en el mundo y eso no significa que una persona no exista. No es como si te digo, no puede haber existido Stalin ni Hitler, no, porque fueron muy malos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, el que nosotros interpretemos que Dios es el causante de todas esas cosas es otra cosa. Y para eso, pues yo creo que te pudiera dar 1001 razones por las cuales no es el causante de esas cosas. Lo que pasa es que el amor, hermanos, tiene como requisito fundamental la libertad. El amor verdadero no puede ser verdad, no puede existir realmente, no sería amor si estuviera condicionado. ¿A qué? A forzarte a amarme a mí. Si yo te voy a forzar a que me ames, no es amor. Pero también no te puedo forzar a no amarme de igual manera. Sin embargo, para que realmente sea amor, necesita haber como requisito libertad. Pero la libertad abre la puerta a que no escoges amar. Y eso es lo que pasó en la historia del mundo. Por eso estamos en el predicamento en el que estamos. Por eso estamos en el problema en el que estamos. Porque Dios escogió libremente amarnos y nos dijo, te doy la oportunidad de amarme. Y escogimos no hacerlo. Y Él pudo haber dicho, bueno, a ver ahora cómo le haces. Claro que pudo haber dicho, hubiera sido justo, por supuesto que lo hubiera sido. Pero dijo, no te voy a dejar en la situación en la que estás porque yo no quiero dejarte en la situación en la que estás. Y no importa cuánto odie a alguien a Dios, no hay nada que esa persona puede hacer para que Dios no la ame.
Nada que esa persona puede hacer y más coraje le va a dar. Pues para que te dé más coraje, más te voy a amar y voy a ir a morir por ti. Y me voy a despojar de todo lo que soy para ir a rescatarte. Ahora depende de ti, si recibes. Pero eso que Dios me dijo hace tiempo, me dice, Ramón, yo voy a dejar que gente se vaya al infierno, Ramón. Si ellos quieren irse, ¿cuánto más voy a dejar que te quedes en la situación en la que estás, en lo físico, en provisión, en salud, en lo que sea? Si tú no haces las cosas correctamente. Ahora, no quiero que me malentiendan. Una cosa es obrar para que te vaya bien en la vida y otra cosa es obrar para la salvación. No hay nada que puedas hacer para recibir una salvación. Hay un versículo, y si me puede ayudar la concordancia con pies, mi papá, la concordancia con pies, hay un versículo que dice, ¿quién podrá dar precio por el alma? ¿Cuál es ese? ¿No te acuerdas? No sé si es un salmo o proverbios. Falló la concordancia la primera vez. Bueno, dice, ¿quién podrá dar precio por el alma del hombre? Es una pregunta retórica, no está esperando que la respondas, o sea, nadie. Mateo 16, 26, a ver si lo pueden poner aquí en la pantalla, por favor. Mateo 16, 26. No es ese. No, hay uno que dice, ¿quién puede dar precio por el alma? Y si ahorita si lo encuentran me comentan, pero te está diciendo, nadie puede dar precio por el alma de un hombre, no hay nada que puedas hacer. Te lo está respondiendo la palabra misma. Totalmente diferente de cómo iba a comenzar a platicarles acerca de este tema tan importante, pero no pude haber pensado yo en algo mejor que decirles que lo que el Espíritu obviamente tiene preparado para decirles. Pero hermanos, si Dios va a dejar a personas perecer, que dice, no es mi voluntad que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero aún así va a dejar a personas perecer, ¿cuánto más te va a dejar que hagas las cosas como tú quieres en esta vida? Que sigas creyendo erróneamente. Tenemos que dejar de citar el versículo número 1 no bíblico que conocemos como personas, que es Dios sabe por qué pasan las cosas. Es el versículo número 1 que cristianos y no cristianos nos gusta citar, el cual no es escritura. Ahora, ¿Dios sabe por qué pasan las cosas? Claro que sabe por qué pasan las cosas, hermanos. Es Dios. Pero lo que implicamos cuando decimos eso es, él por algo lo permitió. Por algo me vino. Entonces, mi carne le encanta escuchar eso a mi carne porque yo ya no tengo nada que hacer al respecto para corregir en la situación en la que estoy, porque Dios sabe por qué me pasó lo que me pasó. Es la forma más conveniente de creer. Sin embargo, hay dos formas de creer en esta vida, de la forma que Dios nos recomendó creer y de la forma equivocada. No hay otra. Si tú quieres que te vaya bien en esta vida, tienes que hacer las cosas como el creador de esta vida te dijo que lo hicieras. Dios es el creador, Él creó el juego, por así decirlo, Él creó los jugadores y Él creó las reglas. Si tú hubieras sido la persona que creó las cosas, entonces tú hubieras escogido. Pero tú no creaste las cosas. De eso podemos estar seguros. Hay gente que puede decir, no, es que tú crees en alguien que no me puedes comprobar. Bueno, eso es otro tema.
Pero lo que sí te puedo comprobar es que tú no creaste las cosas. Entonces ya mínimo en tu mente tienes que decir, las cosas no son como yo quiero que sean. Yo no voy a poner el estándar. Y de eso es de lo que vamos a hablar, de el estándar. El estándar que fue puesto, y gracias a Dios porque tenemos un estándar, hermanos. Gracias a Dios porque hay una línea sobre la cual nos podamos comparar y ver y decir, estoy a la derecha o estoy a la izquierda o voy al revés o me estoy doblando. Gracias a Dios que tenemos un camino. Porque una de las consecuencias lógicas de que no exista lo sobrenatural es que nada más exista lo natural. Y si nada más existe la materia, lo natural, entonces todo se basa por las leyes que les dicen las leyes newtonianas, las leyes de Newton. Todo tiene una causa y efecto, todo es la inercia, etc. Entonces, todo tiene una causa y efecto. Yo estoy hablando porque hay algo adentro de mí que está provocando que salga voz, y eso algo dentro de mí está siendo movido por proteínas y por aminoácidos, o no sé, la verdad, a lo mejor me estoy equivocando, pero está siendo movido por mi propio ADN, y mi propio ADN fue creado por algo. Entonces, yo me puedo ir atrás, no me puedo ir hacia atrás infinitamente. Tiene que haber un punto en donde algo sea la fuente que comienza a mover eso. Pero si es de esa manera, entonces realmente todo es una acción, una reacción. Lo que yo te estoy diciendo ahorita, no lo estoy controlando. Es nada más una reacción a algo, a una acción que está pasando hacia atrás. Y no tiene sentido y no sé ni por qué estamos aquí y se pueden ir a su casa. Si es que nada más existe la materia, no habría un estándar. ¿Por qué yo voy a estar bien y tú vas a estar mal, o viceversa? ¿Por qué lo que hizo una persona que mató a miles, millones de personas está mal? ¿Qué tal si con eso se hubiera, a final de cuentas, salvado la humanidad gracias a ese genocidio? Porque si hubiéramos seguido en el camino en el que íbamos, nos hubiéramos ya muerto todos. ¿Quién dice que él estuvo mal? ¿Quién dice que ayudar a una persona está bien? ¿Qué no dicen las leyes de la evolución que la supervivencia del más fuerte es bajo lo que vivimos? Entonces deja que se muera la persona que se está muriendo. Sin Dios no hay estándar. Todo es relativo, no hay algo absoluto. Pero gracias a Dios que hay un estándar. Gracias a Dios que tenemos. Y más que, o sea, yo cuando pienso en estándar, para que tengan esta imagen en la mente, yo decía, ok, mi estándar es una línea acá arriba que yo voy a voltear a ver cada vez que vaya a hacer algo. Digo, ok, estoy más o menos con respecto al estándar. Y sí, digo, sí me ha funcionado a mí imaginarme eso. Pero hace unos días Dios me dijo, mejor imagínatelo como un camino. Es un poquito más fácil imaginártelo de esa manera. Y eso me recordó a la parábola del camino ancho y el camino estrecho. Entonces el camino ancho es la forma fácil de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque realmente no te estás preocupando por el estándar. Si tú te mueves hacia un lado totalmente, pues no te estás saliendo de un estándar porque no hay un estándar. Pero el camino angosto, ese sí, lo tienes bien delineadito. Y si tú haces esto, dices, me estoy desviando de la forma de hacer las cosas. Ahora, les vuelvo a recordar, el que yo haga esto no me va a quitar la salvación, no me va a quitar del privilegio que recibí a través de un regalo que fue dado gratuitamente por Jesús de Nazaret. No me lo va a quitar. Pero el que yo camine en el camino estrecho, o que me salga de él un poquito, o que me salga mucho del camino, tal vez hasta entrar al amplio,
al que le afecta es a mí en esta vida y a los que me rodean, ¿verdad? Entonces, al primero que le interesa caminar en el camino correcto, en el estándar, es a mí. Porque si andas como sabio, si andas como andan los sabios, te va a ir como le van a los sabios. Si andas como andan los necios, te va a ir como andan los necios. Y no requiere de mucha ciencia que te lo compruebe. O sea, si yo digo, me voy a vendar y yo tengo mucha fe, porque eso es como Dios quiere que ande, con mucha fe. Entonces agarro un principio bueno y lo hago a mi manera y lo aplico como yo quiero aplicarlo, ignorando todo lo demás que Dios me dijo. Entonces ya estoy empezando a hacer la fe a mi semejanza. Me vendo y le corro de aquí a veteranos, vendado, diciendo, Dios me va a salvar. O si la velocidad y dirección que llevaba un carro que venía de este a oeste se encuentra con mi velocidad y dirección, que yo voy de norte a sur, de norte a sur, y se encuentran perfectamente, hay una intersección entre esos dos, el carro, por las leyes ya establecidas de la física, va a ganar, ¿verdad? Porque el carro tiene unas propiedades físicas un poquito más resistentes que las mías, que las de mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, yo no puedo hacer las cosas, hermanos, como yo quiero hacerlas. O sí puedo, pero va a haber consecuencias. Si quiero que me vaya bien en la vida, tengo que buscar el estándar que ya fue establecido por la persona más sabia que jamás haya existido. Eso es, o significa, por si se los tengo que aclarar, Dios. Me refiero a Dios. Entonces, si yo encuentro cómo Dios hace las cosas, el primer beneficiado voy a ser yo. Pero eso, hermanos, es con lo que más batallamos las personas, que yo me he podido dar cuenta, es cómo establecemos o cómo determinamos, me gusta más esa palabra, cómo determinamos ese estándar. Normalmente, yo determino, o la gente, yo he visto que la gente determina ese estándar por cómo ve que suceden las cosas en esta vida o cómo no ven que suceden las cosas. Por ejemplo, muy normal, hay alguien que enferma y se comienza a orar por esa persona, la persona empieza a orar, se empiezan a hacer cadenas de oración, se empiezan a mandar mensajitos por Facebook, se empieza a hacer grande y como si de alguna manera entre más personas unas, más rápido vas a convencer a Dios para que haga algo. O sea, no tiene sentido. Como que entre más personas nos unamos y le pidamos a Dios algo, va a decir, ok, bueno, ya se juntaron, ya llenaron la cuota, ok, ya ahora sí, algo como lo que estaba diciendo Jorge. Pero Dios no es así. Él quiere que tú sanes más de lo que tú quieres sanar. Él quiere que sane más tu hijo, tu bebito, más de lo que tú quieres que sane. Pero si Dios va a dejar que gente se vaya al infierno, hermanos, ¿cuánto más va a dejar que tú o un hijo tuyo o un conocido tuyo perezca? Porque Él ya estableció el estándar. Él ya estableció las reglas. Jorge dijo algo muy, muy importante. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y si te dijo, tú haz esto, y luego tú dices, Señor, haz esto, no va a suceder nada. No le puedes regresar la responsabilidad a Dios cuando te dijo que ya hicieras algo. Es desobediencia de tu parte. Es como si yo tengo dinero en el banco y digo, ese dinero es mío. Sí, es tuyo, me dice el banco. Por supuesto que es tuyo. Y luego yo le digo al banco, bueno,
dame $100. Me dice, ok, muy bien, claro que sí. Fírmale aquí. No, yo no lo voy a firmar. Pero es mi dinero. Sí, sí es tu dinero, pero fírmale aquí. No, yo no tengo nada que firmar. Nada que firmar, es mi dinero. Hay ciertos procedimientos, hermanos, que tenemos que hacer nosotros. Que eso ya es una provisión nuestra, ese dinero ya es nuestro. Pero si yo no coopero, apréndanse esa palabra, si yo no coopero con las leyes ya establecidas, las cuales yo no decidí que se hicieran, si yo hubiera sido la primera persona en el mundo, el primer rey, yo hubiera tenido el privilegio de escribir las leyes. Y yo lo hubiera puesto cuando futanito, ¿cómo se diga? Fulanito, junté dos. Cuando fulanito vaya y pide dinero, se lo dan así nada más. Bueno, yo no lo hice. Y eso no le gusta a mi carne, por supuesto. No le gusta humillarse y es que nadie me va a decir cómo hacer las cosas. Bueno, hermanos, ya haces como otras personas dicen que hagan las cosas. No te sorprendas. Tú no eres la gran cosa, ni yo. Y es sabio, evítate problemas. Haz las cosas como ya fueron dictadas, que las hicieras. Ahora, ¿tenemos que obrar para salvación? No, pero hay una obra que sí tienes que hacer. Creer. Y si no crees y recibes lo que ya fue dado gratis, no vas a ser salvo. Es así de sencillo. Eso lo estamos hablando la otra vez mi papá y yo, de que, o sea, muchas veces yo me he preguntado así, ¿cómo funciona? O sea, es como que confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos y ya. O sea, qué rara manera de salvarte. Es como que, no sé, normalmente te imaginas como en un juego Nintendo o en una pista de obstáculos en donde llegas y batallas y tumbas una puerta y cortas un árbol y saltas obstáculos y obtuve eso. Como que era algo un poquito más de hacer, pero nada más por confesar con mi boca que Jesús es el Señor y creer en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seré salvo. Y entre la plática sale, lo que pasa es que la fe es una ley. Cada vez que haces eso, sucede, porque es una ley, porque ya fue establecido. Él lo estableció, yo no lo establecí. ¿Nos pudo haber pedido más? Sí, pudo habernos pedido más. No quiso pedirnos más. Nos dijo, con eso la haces, con eso la armas. Confiésame, cree en tu corazón que yo morí por ti y Dios me levantó entre los muertos y serás salvo. Y es así de sencillo. Es una ley, pero también está la ley de que si no lo haces, cada vez, cada situación, cada persona que no lo haga, va a perecer. Sin embargo, ¿cómo determinamos, voy a regresar a ese tema, cómo determinamos la voluntad de Dios? Para cerrar ese punto. Las personas, dijimos hace ratito, normalmente determinamos la voluntad de Dios por lo que vemos que sucede o por lo que vemos que no sucede. Entonces está la oración, se pide por la persona, muere la persona, automáticamente el 99.9% de las personas, incluyendo los creyentes, los que conocemos de la Biblia, vamos a decir, Dios sabe por qué pasan las cosas. El versículo número 1 no bíblico, ¿verdad? Lo citamos. Dios sabe por qué pasan las cosas, implicando que fue su voluntad. Así es como determinamos la voluntad de Dios. Pero acuérdense, podemos determinar la voluntad de Dios de dos maneras: de la forma que Dios nos dijo que la determináramos o equivocadamente o erróneamente. ¿Cómo dijo Dios que determináramos su voluntad? Porque la podemos determinar. La Biblia dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. La podemos, gracias a Dios. ¿Pudimos no haberla conocido? Sí pudimos no haberla conocido. ¿Se pudo haber mantenido en secreto? Sí se pudo haber mantenido en secreto. ¿Nos la reveló? Sí nos la reveló. Gracias a Dios. Entonces, yo tengo que ir a la Biblia
y leer en donde dice, por ejemplo, mi voluntad es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es mi voluntad, que todos hagan eso. Sin embargo, no todos hacen eso, obviamente, porque muchos perecen. O porque es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento, instantáneamente todos están procediendo al arrepentimiento porque es su voluntad. No. O también hay otra parte en 1 Tesalonicenses 4, 3, no vayan ahí, no vayan ahí, nada más se los voy a leer. En 1 Tesalonicenses 4, 3, dice, pues la voluntad de Dios, ahí está. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ah, bueno, entonces eso significa que ahorita no hay nadie en adulterio o en fornicación en el mundo. Por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo hay. Ahora, todos hemos sido culpables alguna vez de fornicación, ya sea físicamente o en la mente. Cristo dijo, no, nadie tiene excusa. Simplemente por imaginarte o desear a otra mujer, ya lo estás haciendo. Entonces, ahorita, todos volteando hacia enfrente, actúen como si jamás nada hubiera pasado. Cuando lleguen a su casa, se hincan y, Señor, perdón. Ahorita todos viéndome para acá. Sin embargo, la voluntad de Dios está establecida. La voluntad de Dios es que no haya estas barbaridades ahora de 8,000 géneros. Esa no es la voluntad de Dios. Sin embargo, desde el principio, el pecado original, si le quieren llamar, fue el nosotros establecer lo que estaba bien y lo que estaba mal. Nosotros establecer el estándar. Dios nos dice, aquí he hecho todo, ya te creé, ya hice todo para ti. Lo único que te establezco es esto, que no comas del árbol, ¿de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Ese es el problema desde el principio, hermanos. El que los humanos tratamos de determinar qué es bueno y qué es malo. Ese es el problema. Por eso se pelean republicanos y demócratas. Por eso se pelea Morena, PRI, PAN, PRIAN. Ahora ya se hicieron, no sé desde cuándo ya se hizo un solo partido. El PRD, el verde, el rojo, el amarillo. Por eso se pelean todos los independientes y los dependientes. Porque cada quien quiere determinar lo que es bueno y lo que es malo y luego imponérselo a los demás. Sin embargo, nosotros sí queremos prosperar en esta vida, en todo aspecto. A ti no te toca decir qué es bueno y qué es malo, a ti te toca descubrir. ¿Okay? Muy importante, te toca descubrir qué es bueno y qué es malo. Y ahora sí vamos a comenzar. Primera de Juan 1:1 y Juan 1:1. Y un día que estaba leyendo estos dos, que estaba leyendo Primera de Juan, porque Juan 1:1 lo conozco mucho mejor. Y leo Primera de Juan 1:1 y digo, oye, se parece mucho a Juan 1. Y luego me dice Dios, pues sí, o sea, es el mismo autor, es Juan, digo el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es Juan. Y luego seguí leyendo más y hablan de cosas muy parecidas. Dice 1 Juan 1:1. Perdón, era para el otro lado. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la vida Zoe, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, en el 3, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
Aquí te establezco un camino para que si caminas por él, ya me estoy adelantando, tu gozo sea cumplido. En el 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión, y aquí quiero que entiendan comunión como cuando conoces íntimamente a una persona, pero no solamente eso, sino que cuando caminas con una persona, ¿ok? En vez de pensar en la comunión íntima como en una pareja, piensa en caminar uno al lado de otro. Si decimos que caminamos el uno al lado de otro, nosotros con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos o andamos en luz, tenemos comunión con él, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, o caminamos unos con otros, tú y yo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Pero la clave es lo que estaba diciendo mi papá. Si andamos, si caminamos nosotros, si caminas en la luz que ya conoces, ¿ok? Muchos piden, Señor, revélame cosas nuevas. Padre, revélame qué tengo que hacer. Dios normalmente te va a decir, camina en la luz que ya tienes. Camina en la luz que ya conoces, antes de que pidas más luz. Y en Juan 1.1, vayamos a Juan 1.1, dice, fíjense, pongan atención de todas las palabras esas que dijimos. Acá en 1 Juan 1.1 dice, lo que era desde el principio, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y luego dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz. Todas esas palabras, y fíjense lo que dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, hablando de la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay tanto que puedo decir de esto que acabo de hablar, que sería otro tema aparte. Sin embargo, con lo que quiero que se queden es que Él era desde el principio. Y Él, el verbo, era con Dios. Y el verbo era Dios. Y nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho si no hubiera sido gracias al que hizo todo. Él creó, Él estableció. Tú no creaste, tú no estableciste. ¿Cuántas veces hemos tomado algo como lo que estábamos hablando ahorita del banco? ¿Cuántas veces hemos tomado algo como la fe y la hemos hecho a como nosotros queremos? No sé si han escuchado acerca de los cheques de fe. Cuando alguien escribe un cheque de fe. Oh, yo voy a escribir un cheque de fe, le voy a poner aquí para pagar una deuda, los $500 que debo, y se lo voy a ir a entregar a la persona, porque yo sé que Dios va a meter dinero en el banco para cuando ese cheque llegue. No, lo que estás haciendo es estás escribiendo un cheque caliente. Eso es lo que estás escribiendo, un hot check, y te van a meter a la cárcel por eso. No puedes ignorar las otras leyes que Dios ya estableció, porque tú pensaste que la fe era actuar sin ninguna base, porque alguien te dijo que la fe es creer sin bases. Y la fe es todo lo contrario. La fe es la certeza de algo que no ves, no algo que no existe. Pero tú estás creyéndole a alguien que una y otra y otra y otra vez te ha demostrado que cuando lo necesitas, ahí está, que ya te dio todas las cosas, y que te dice, la siguiente vez que necesites algo, que sientas que esa vez ya no voy a responder, ahí es donde la fe aplica, donde tú dices, es que me lo ha demostrado, para empezar con crearme, número 2 con ser bueno, número 3 con todo lo que me da, número 4 con cada vez que me ha sacado de problemas. ¿Cómo no me va a sacar adelante en esto? Y aparte lo leo en la Biblia, si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas?
Entonces yo tengo una fe basada en la evidencia de que le puedo creer a alguien que me ha demostrado que va a aparecer cuando lo necesito. Tú me puedes demostrar, comprobar que tu pareja te va a ser fiel toda la vida. No lo puedes demostrar, no puedes. Pero tienes suficiente evidencia como para respaldar el decir, no me va a fallar. Tienes suficiente evidencia, pero no estás nada más diciendo, bueno, yo sé que esa persona que no conozco, que acabo de ver por primera vez en la vida, mañana va a venir a cortar el zacate de mi casa. Pues, ¿en qué te estás basando? Me dijo Dios una frase que me gustó mucho. Y otra vez, no es audiblemente, es en mi corazón. Me dice, Ramón, la fe es certeza. Y no hay certeza sin primero haber revelación. Decía un pastor, la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Yo primero necesito conocer la voluntad de Dios para poder tener una certeza. De igual manera, si yo quiero tener una certeza de que aquel futano de allá va a venir a cortar el zacate, yo puedo tener realmente una certeza, si lo digo, creo que tendría una mayor certeza si lo conociera, si supiera cuál es su background conmigo y que cumple lo que dice, y si llegó conmigo para decirme, mañana voy a ir a tu casa a cortar el zacate, porque aun y cuando lo conozca, si no me reveló qué es lo que iba a hacer, no puedo tener una certeza. Pero si me dijo, Ramón, mañana voy a ir a cortar el zacate de tu casa, y yo sé quién es esa persona y que cumple su palabra, yo puedo tener una certeza hasta cierto punto, porque sigue siendo humano, pues se le pudo haber atravesado algo, de que va a venir a mi casa. Ahora, a Dios no se le puede atravesar nada. Nada se le puede atravesar. Ahí sí puedo tener al 100%, con el otro a lo mejor 99.9999%, pero con Dios al 100%, de que lo que dijo va a venir a suceder. Pero primero tengo que conocer cuál es su voluntad para poder llegar a tener una certeza de que va a suceder. Bueno, así es como Él estableció que funcionara la fe, y no como yo pensé y escribí un cheque caliente, un cheque de fe, y fui ahora, lo que sí puedes hacer es escribe un cheque, guárdalo en tu armario, no se te ocurra depositarlo, pero guárdalo en tu armario, y una vez que esté el dinero en el banco, vas y lo das. Pero tú puedes hacer eso como un acto de que estoy creyendo, ¿verdad? Es muy diferente. Muy bien, no puedo ignorar las cosas que Dios ya me dijo con respecto a la fe. Por ejemplo, yo puedo utilizar esa fe también para decir, Dios me va a proveer todo. Y Dios te dice, el que no trabaja, que no coma. No. Pero yo soy espiritual. Y yo tranquilamente voy a esperar a que caiga esa provisión de alguna manera. Y Dios te dice, el que trabaja, que no coma. Y yo una vez más empiezo a establecer un estándar de cómo hacer las cosas, ignorando todo lo demás que se me dijo. Ahora, también me puedo ir al otro extremo y puedo decir, todo depende de mí. Y no es cierto. Si no fuera gracias a la gracia de Dios, no tuvieras la habilidad de levantarte en la mañana e ir al baño. Tienes que encontrar ahora sí el balance correcto, el estándar. Por eso es un camino, por eso está mejor verlo como un camino. Porque si yo digo, no, es pura fe, Dios me va a decir, no, Ramón, necesitas tú levantarte y ponerte a trabajar para que te vaya bien en la vida. Ok, bueno, entonces me voy a poner a trabajar. Y te dice, no, no es todo por ti. Y de eso se trata, de que Dios nos va corrigiendo como en un avión.
Un avión despega y va, por ejemplo, de San Antonio a Nueva York y tiene un rumbo, tiene ciertos grados que tienes que estar siguiendo en sus coordenadas, en la brújula. Y de repente viene viento y viene una tormenta o simplemente se desvió poquito. ¿Qué tiene que hacer ese avión? Corregir un poquito el curso. Y más vale que lo corrijas, porque aquí un grado a lo mejor me lleva de aquí a donde está Chuy, a diferencia de donde está la impresora ahí atrás. Pero al pasar de 1000, 2000, 3000 kilómetros voy a acabar en un estado completamente diferente por un grado. Entonces, si te vas desviando, corrige eso poquito. Corrige. Y entre más corrijas poquito, menos vas a sentir lo gacho. Porque cuando hay correcciones, o sea, si tú dejas que el avión siga en un rumbo equivocado y de repente apareció una montaña, pues más vale que corrijas rápidamente, porque si no te vas a ir a estrellar a esa montaña. Más vale, a ti te conviene. Y gracias a Dios porque pasa eso. Pero cuando pasa eso, cuando hay una corrección rápida, lo último que quieres es que falten un kilómetro para estrellarte y en un avión es casi nada. Que falte 1 kilómetro o 2 kilómetros para estrellarte y que de repente se oiga, pasajeros, quería comentarles que estamos a punto de estrellarnos con una montaña. Abróchense sus cinturones, por favor, detengan sus bebidas porque vamos a dar una vuelta de repente muy fuerte. Gracias por su atención. No, ya te estrellaste. No quieres que te pidan permiso, quieres que le den la vuelta, le saquen y se te tire el trago y la comida se caiga y no importa, porque no importaría nada más si estás muerto, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que nos corrige de repente de una manera rápida, que te dice, regrésate al camino como ibas. Por eso te conviene, en vez de esperarte a ir contra la montaña, ve corrigiendo poquito. Ve viendo qué te dice la Biblia con respecto al perdón. Cómo eso te puede consumir tu cuerpo. Si el rencor te va a consumir. Y va a llegar un momento en donde vas a sentir el cambio. Pero si todos los días practicas el perdón y el amor, va a ser menos doloroso, mucho menos doloroso. Igual, por ejemplo, con nuestra manera de vivir físicamente, nuestra manera de ejercitarnos, nuestra manera de comer. Tenemos que dejar de ignorar lo que Dios dice con respecto a comer correctamente, a ejercitarnos de una manera adecuada también, porque así como el poco ejercicio nos puede dañar, el mucho ejercicio te puede dañar. Estaba viendo un video la otra vez, muy interesante, donde empiezan a explicar cómo, o sea, saca un dato interesante, dice, ¿no se han dado cuenta que casi ningún atleta de alto rendimiento llega a los 100 años? Yo decía, pues es que, no sé, no me he puesto a checar a cuántos años llegan. Bueno, él saca ahí unas estadísticas y dice, yo me empecé a dar cuenta que ningún atleta de alto rendimiento llega a los 100 años. De hecho, la gran mayoría no pasa de los 60. De hecho, de los atletas más que han ganado, el primero que ganó cuatro medallas de oro en unas olimpiadas, jugadores de básquetbol impresionantes, de todo tipo de atletas, dice, muchos mueren a los 27, 28, 29 años, otros a los 40 y tantos. Hay un caso de 2 cardiólogos que, una pareja, el esposo y esposa, 2 cardiólogos, hacían todo, pues imagínense, o sea, todo a la perfección. La comida probablemente no comían huevo, probablemente no comían sal, probablemente lo que te puedas imaginar, ellos lo hacían a la perfección. Iban una vez al año a Alaska a hacer hiking, se ejercitaban una vez al día, caminaban, se iban al parque también una vez a la semana, etcétera, etcétera. Y él murió a los 47 años. Y si yo soy su paciente, yo diría, dime qué hizo para hacer lo contrario. Yo no quiero que me pase eso, ¿verdad? Si no comía huevo, me voy a comer 28 huevos al día.
Si no comía sal, pásame, ¿verdad? Ya me fui al otro extremo, ¿verdad? Pero tengan cuidado también con decir, es que el hacer ejercicio es lo mejor. No. Bueno, entonces, ¿cómo le hago? O sea, ¿hago ejercicio, no hago ejercicio? No? Vete al estándar. Por eso se te dio un estándar, la palabra de Dios. Correctamente. Cristo es el estándar. ¿Cómo andaba Él? Pero no porque yo sea hiper, ultra, super fit, quiere decir, y que no sea flojo en esa área, quiere decir que no sea flojo en todas las demás áreas. Tengo que dedicarle a mi vida espiritual, que es lo primero, a mi alma, a mis emociones, también. Pero no porque sea súper hacedor en el área espiritual y estudie y sea tranquilo, quiere decir que me deba de olvidar de lo otro. No puedo, hermanos, ignorar lo que Dios ya dijo. Él ya estableció ciertas reglas. Yo puedo tener la fe del mundo, pero si me vendo y le corro para la avenida, me pueden atropellar y lo más probable es que si pasa eso, no sobreviva a un impacto de esa magnitud. No puedo ignorar las cosas que Dios ya dijo. Pero tenemos un estándar. Gracias a Dios porque tenemos la manera, y es la mejor manera de hacer las cosas, y es la manera más simple, y es la manera donde vives con más tranquilidad. Sin embargo, si por X o Y la llegas a regar, te llegas a adelantar, te vas al cielo, gracias a Dios. Como dicen, you can lose for winning. Si eres hijo de Dios, no puedes perder sin ganar. Lo peor que puede pasar es que si llegas a equivocarte y te vas con el Señor, bueno, estás con el Señor. Y todos vamos para allá. No se equivoquen. Todos vamos de salida de este mundo. No nos gusta pensarlo, porque falta mucho. Pero en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo se ha sentido? En un abrir y cerrar de ojos ya no estás aquí. Y tienes que considerar esa parte. Que muy pronto, sobre todo comparado con la eternidad que es Dios y con la eternidad que tenemos, muy pronto ya no vamos a estar aquí. Y gloria a Dios, porque ¿quién quiere estar batallando con un cuerpo imperfecto para la eternidad? Yo no. Se nos va a dar un cuerpo renovado, gloria a Dios, por eso también. Ahora, te voy a decir algo que a lo mejor te va a sorprender, como dicen, this will come as a shocker maybe. Todavía no, o bueno, lo voy a decir de esta manera, tienes que cambiar, sí tienes que cambiar, sí tienes que ir creciendo, sí tienes que ir apuntando a llegar a una meta, hacia la meta hacia donde vamos cuando lleguemos al cielo. Es más, voltea al de al lado y dile, tienes que cambiar. Tienes que cambiar, te falta cambiar. Sí. Y no nos gusta escuchar eso porque cuando nos dicen tenemos que cambiar, eso implica que necesita haber corrección. Y a nadie nos gusta que nos digan, o sea, si yo llego contigo y te digo, hey, necesitas corregirte, corrígete tú. Pero hermanos, debería de ser al revés, debería de ser, sí, cierto, porque corregir significa no estrellarte, corregir significa ser más como es Él, como es Jesús y como fue en esta vida. Es algo que nos debería de emocionar, de decir, sí, significa que ahora voy a ser más como Él, o ya eres perfecto, o ya no tienes más que crecer. Bueno, si tienes algo que crecer, entonces bien lo dijimos, tienes que cambiar. Cambia. Cambia tu forma de ser. Cambia, te falta llegar. Cambia. Pero es que no sé qué cambiar. Bueno, mínimo ya sabes. Mínimo ya sabes que hay que cambiar algo. Búscalo. Depende de ti. Depende de que tú le eches ganas. Porque Dios, si va a dejar, se lo repito tercera vez, si va a dejar que alguien perezca por la eternidad, porque es un requisito del amor, el dar libertad,
Si va a dejar que perezca alguien, ¿cuánto más te va a dejar a ti en tu situación si tú no quieres hacer nada al respecto? Y de hecho no te vas a quedar igual. Siempre vas cambiando o hacia abajo o hacia arriba. Nunca estás estancado. Siempre te haces peor o mejor. Entonces busca ser mejor. Yo no puedo decir, creo en la protección de Dios, en el bienestar de Dios y manejar cansado. No puedo hacer eso. No puedo violar leyes que ya están establecidas, que mi cuerpo se cansa. No tengan fe en cosas que Dios no les dijo que tuvieran fe, porque se van a estrellar. No manejen cansados. Jesús dormía. Sí. Hermanos, Dios no va a resolver tu vida. Si hay algo que no te guste de tu vida, cámbiala. Dios ya estableció ciertas leyes. Busca en Santiago 3 acerca de la lengua y el poder que tiene tu lengua. Marcos 11, 22 al 25, que te dice que si tú le hablas al monte y le dices quítate de aquí y échate en el mar, se va a quitar, y el monte habla de tus problemas. Dice, y luego si creyeres y no dudares, entonces primero háblale a tu situación y luego cree. Es tu responsabilidad. Tú tienes la autoridad ya. Tú ya tienes la autoridad para hacer todas estas cosas. De lo mejor que puedes hacer, y me gustaría que te quedaras ya con esto. De lo mejor que puedes hacer día con día es pide ayuda. Pide sabiduría. Señor, ¿hay algo que necesito hacer? Muy probablemente sí. Muy probablemente la respuesta va a ser sí. Muy probablemente va a ser, tranquilo, viene. Si viene en mi palabra y es una promesa, ya es tuyo. Y ya fuiste a hacer la demanda como en el banco, ya es tuyo. Pero tranquilo, hay cosas que tardan un poco, ¿ok? Hay una historia que me gustó mucho, que cuenta un pastor, que dice que es otra de esas ocasiones de que voy a tener fe. Una persona que se le había pasado el tiempo de la siembra, iba a sembrar, no me acuerdo si trigo o algo así, y luego un mes antes de la cosecha dijo, voy a tener fe para ir a pedir un préstamo, es un hecho real. Sacó como $100,000, algo así, y lo voy a ir a sembrar y voy a tener fe de que Dios me va a dar la cosecha para de aquí a un mes, o faltaban 3 semanas o algo así. Lo hizo, sacó el préstamo, sembró y la cosecha nunca llegó. Entonces él, desesperado, fue con el predicador y le dice, es que, ¿qué pasó? Yo le creí a Dios. Le dice, es que violaste todas las reglas ya establecidas. ¿Qué querías que pasara? Dios estableció un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha, lo podemos leer aquí. Hay un tiempo de sembrar y hay un tiempo de cosechar y no puedes ignorar esas leyes. Ahora, habrá momentos especiales en que, claro, por supuesto, pero son especiales. Y necesitas asegurarte que Dios realmente te dijo que hicieras algo. Pero la norma no es esa, son momentos especiales. Y muy probablemente jamás en tu vida vaya a suceder algo de esa magnitud. Tienes que pensar eso. Para que no te vayas con la finta de que hoy voy a sembrar y mañana vas a cosechar, voy a tener muchas cosas. Hay cosas instantáneas, hay salud, sanidad instantánea. Pero hay otras cosas, por ejemplo, tu prosperidad, que tiene que llevar un proceso en el que comienzas tu negocio, o empiezas a trabajar, empiezas a ahorrar, empiezas a tener cosas para salir adelante. Es un proceso, es tuyo, pero es un proceso. No violes las reglas, coopera con las leyes de Dios. Ya se te dijo que tienes que cuidar lo físico, cuida lo físico. No descuides todo lo demás tampoco. Muy bien, este versículo, con este vamos a cerrar. Me gustaría que se quedaran mejor con esto. En 2 Corintios, con esto quiero que se queden. Y esto lo escuché ayer y fue refrescante para mí. Yo sé que va a ser refrescante para ustedes. La vida, hermanos, es un balance. La vida, tenemos que buscar el balance correcto en esta vida. Y sí hay un balance verdadero.
sí hay un balance verdadero. Dice en 2 Corintios 4:16, dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, es momentánea, no, como dijo Jorge, tiene caducidad, tiene fecha de caducidad. Esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, no preocupándote por las cosas que ves en tu vida, sino las cosas que no ves. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero, dice, porque esta leve tribulación momentánea tiene fecha de caducidad, sí. En algún punto ya no vas a estar aquí, sí. Pero, no creas que porque es momentánea, significa que se va a arreglar en algún punto nada más porque sí. Es momentánea porque no vas a estar aquí para siempre. Y sí tienes que poner tus ojos en lo demás, en lo eterno, sí. Porque eso no se va a acabar. Pero tu tribulación momentánea depende de ti. Depende de qué tan rápido tú te pongas las pilas. Si tú quieras hacer, alinearte con el estándar ya establecido. No depende de Dios, hermanos. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Ok? Pues Dios sabe por qué pasan las cosas así. Sí. Pero muy probablemente es porque hiciste algo muy estúpido. Tienes que corregirlo. Corrección. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie.